Aparte de ser empresario, tertuliano, consultor, asesor de campañas electorales, Román Sandoya también se ha sacado tiempo para estudiar un tema que le apasiona, que son las nuevas tecnologías y cómo afectan esas nuevas tecnologías en la sociedad. Para eso ha escrito este libro, Revolución, del cual ya hemos hablado en Periodista Digital, pero nos han quedado cosas pendientes y por eso le hemos pedido a Román que nos vuelva a visitar, porque queríamos hablar de los grandes temas. ¿Qué tal, Román? Buenos días. Buenos días y muchas gracias a vosotros por volverme a llamar. La verdad que quería hablar contigo porque en este libro haces reflexiones bastante profundas y una de ellas tiene que ver con el tema de la educación. Por ejemplo, el avance de la desaparición del teclado. Son generaciones que no van a tener la escritura. Los padres se llevan las manos a la cabeza y dicen: mi hijo ya no tiene caligrafía en el colegio. ¿Eso es preocupante? Sí. Vamos a ver, yo creo que es muy preocupante. La desaparición del teclado, que es un avance en la interacción entre el hombre y la máquina, lo que supone es una castración de una de las habilidades más importantes del hombre, que es la escritura. Es decir, igual que nosotros hemos pedido la capacidad de sumar, restar, multiplicar y dividir, que antes lo hacíamos de cabeza, y ahora lo hacemos con ese soporte que llamamos teléfono, por llamarlo de alguna manera, que llevamos todos encima, y que el resultado de cualquier factura de un restaurante es el fruto de lo que diga la máquina y no de lo que antes decía uno de los más hábiles que estaba en la mesa, que dividía, sumaba la propina y se encargaba de todo. Nosotros, sin darnos cuenta, hemos dejado de saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Nuestros hijos están dejando de saber escribir porque los sistemas operativos en interacción hombre-máquina se está haciendo ya con la voz y con los gestos. Entonces, si tú interactúas y hablas con la máquina y ella hace lo que tú le dices, tú ya no tienes que escribirlo. Como nosotros ya todo lo hacemos y sobre todo el nuevo modelo educativo se basa en lo que diga la máquina y todo viene a través de la máquina, como ya no escribimos, perderemos la escritura. Y una de las grandes evoluciones del ser humano fue la escritura. Es decir, empezamos con los iconos de las cavernas, en las que las pinturas prehistóricas, hoy las seguimos interpretando porque son sustantivos. La evolución del hombre ha sido el adjetivo. Y el adjetivo lo que se ha podido hacer es nunca mediante pictogramas, sino a través de la escritura. Si perdemos la escritura, perderemos los adjetivos. Y si perdemos la capacidad de escribir, perdemos la capacidad de ordenar nuestra cabeza muchas de las ideas. Bueno, ¿qué serían de los periodistas sin adjetivos, ¿no? Bueno, igual seríamos más objetivos, seríamos una agencia de noticias, pero hay una cosa que sería tremenda, ¿no? Por ejemplo, ante un accidente de avión o de un barco que los supervivientes vayan a una isla, hoy uno sabe escribir en letras gigantes SOS por si pasa un avión. En el momento que no sepan escribir, si hay uno muy listo, que sepa que eso es un icono, y que sea muy listo, dice: si pintamos estos dibujos SOS, igual cuando pase alguien volando se da cuenta de que estamos aquí. Con lo cual, volver a pintar en lugar de escribir es un retroceso. Ahora, tanta tecnología, Román, y al fin de cuentas qué vulnerables somos, porque lo ves en los accidentes de aviones, lo vimos en el accidente de Santiago, al fin de cuentas, pues pequeños fallos humanos, una tuerca, un tornillo, y se va todo a tomar por saco, 200 muertos. Sí, bueno, vamos a ver, pero ese es el mundo que tenemos y no podemos renunciar a él. Es decir, yo esta semana he llegado de Lima, ¿no? 12.000 kilómetros. Pues yo estoy metido en un avión constantemente. Ya sé que hay accidentes aéreos, pero también hay accidentes de carretera. Y ahora hay accidentes de ferrocarril, que se nos había olvidado que podía haber accidentes de ferrocarril. Pero ese es el mundo en el que vivimos, y el mundo en el que estamos y en el que nos hemos desarrollado, en el que hemos nacido y en el que nos movemos. Es muy dramático, es muy duro, pero es una circunstancia de la vida que te puede suceder, tener un accidente. Volviendo al tema de la educación, te pongo un caso. En el colegio de mi hija utilizan internet. La verdad que lo utilizan muy bien. La profesora todos los días me cuenta cómo lo está haciendo mi hija en el colegio y tal, y encantado. Pero es para eso y para darle tarea, para lo único con lo cual lo están utilizando. Y uno se pregunta, la tarea la debería ser ahí en el colegio, y sin embargo, pues no, es todo a través de internet. ¿Están aprovechando las nuevas tecnologías los docentes que están ahora dando clases a los niños? Sí y no. Sí, por comodidad. Es decir,
El modelo educativo se ha transformado del modelo en el saber al modelo en el acceder. A nosotros se nos educaba en el saber. Y perdíamos muchas horas buscando en libros y en enciclopedias datos para hacer nuestros trabajos del colegio y aquellos murales y cosas raras que hacíamos en nuestra época. Perdimos muchas horas de nuestra vida, pero sí nos obligaba a retener, nos obligaba a leer y copiar, nos obligaba, así íbamos metiendo información en el disco duro. Esa era la educación en el saber. La educación en el acceder es que los chavales de hoy lo que se les da es habilidades para buscar la información en la red. Entonces su cerebro está vacío. Lo que saben es acceder. Su cerebro no está aquí, su cerebro está aquí en la pantalla, en lo que leen. Entonces estamos creando personas acríticas, que lo que leen cree, como se lo dice la máquina, que es realmente quien enseña, que es verdad. Y luego además acostumbran a una cosa que es mucho peor, que es que como siempre tienen a mano el instrumento con el cual acceder a la información, que no al conocimiento, no memorizan y no retienen nada. Entonces, el no memorizar y no retener te hace profundamente débil ante la manipulación. Porque no analizas, no comparas, no tienes criterio, porque al final te fías de lo que te dice la máquina, ¿no? Yo en el libro hablo de la generación Wikipedia del párrafo 1, porque además la pantalla no es el mejor soporte para la lectura. Si fueran ebooks con tinta electrónica, sí, pero las tablets y las pantallas de ordenador, todos sabemos que te cansa mucho más la vista y que es menor el índice de comprensión. Y a las pruebas del informe PISA me remito. El soporte de lectura en pantalla no es el más adecuado para la memoria y para el conocimiento. De Google nos lleva al 1984 de Orwell, en relación a lo que estabas diciendo, ciudadanos sin memoria, acríticos. Sí, claro, vamos a ver. Primero, es que el buscador legítimamente ordena la información no en función del criterio que te interesa a ti como usuario, sino lo organiza en el criterio empresarial que tiene el buscador. Por eso tiene su publicidad, por eso te da la información gratis y lo ordena en función de sus criterios, que son económicos, de beneficio para el buscador y no para el usuario. Es verdad que en mucha materia es intrascendente. Es decir, si estoy en una ciudad que no conozco ni un restaurante y pongo restaurantes a mi alrededor, restaurantes de comida china, pues como me los ordene, pues voy a ese y punto, no pasa nada. Pero cuando estamos hablando de conocimiento y de ideas sí tiene importancia. El cómo te ordenen las ideas y cómo aparezcan, al final puedes llevar al pensamiento único. Porque si la gente consulta, estamos hablando de ciudadanos que entre unos años todo su conocimiento les llega por el soporte y le preguntas qué es la libertad, y siempre la libertad es lo mismo, que dice que lo que Google te diga que tienes que hacer es la libertad, bueno, pues acabarán pensando que la libertad es eso, y eso se llama Orwell 1984. Pues entonces va a ser verdad de que Google nos está haciendo más idiotas. Bueno, la tecnología no es Google. Es la tecnología la que nos hace más idiotas. Porque a cambio de la accesibilidad y de la comodidad que nos aporta, nos castra funciones analógicas. Nos castra funciones ancestrales nuestras. Vamos a ver, yo antes me sabía 100 y pico números de teléfono de memoria. Es que no me sé ni uno. Es que tengo que hacer esfuerzos para aprenderme un número de teléfono. Y antes tenía un montón de ideas en mi cabeza que las tenía que repasar. Ahora, como las accedo, se me van olvidando, ya sé dónde están. Entonces, poco a poco, por la accesibilidad y por la velocidad, lo que voy haciendo es perder memoria, es perder capacidades de retención y de análisis, porque ahora dices, no, a ver, antes había que aprenderse un montón de números de memoria para hacer cualquier opinión. Ahora coges inmediatamente y dices estadísticas y te las crees. Y si están manipuladas, te las crees igual. Pero también eres crítico en el libro con ese modelo de educación general que nos hacían estudiar todos los ríos de España, todas las ciudades, las capitales y demás. También eres crítico con eso, con lo cual no sé si hay una cierta contradicción. No, yo no soy crítico. Yo digo que cuando yo estudiaba me parecía absurdo que me hicieran aprender eso. Y además pongo el ejemplo de los afluentes del Miño por la izquierda y por la derecha en Finisterre. Y decía, pues si no voy a ir en mi vida. Yo entonces, chaval, no me daba cuenta de lo que me estaban haciendo, que era el modelo de enseñanza. Y que en perspectiva es mucho mejor ese modelo que el que estamos haciendo ahora. Pues yo entonces ya era crítico y criticaba el modelo de enseñanza. ¿Qué cosas me enseñan? Pero al final te das cuenta de que siempre pensando que lo que viene en el futuro es mejor, pues el otro día Javier Algarra, el director del Gato, decía, yo que siempre he pensado que qué suerte vivir el futuro con la tecnología. Después de leer tu libro me he dado cuenta que ser un botónico de última generación es mejor que ser un táctil, porque tengo todas las ventajas del hombre analógico y no tengo las debilidades del hombre digital, aunque pueda acceder a ello. Pues probablemente, pero claro, yo es que nací crítico por naturaleza y entonces no me gustaba el modelo educativo que recibí, pero me he dado cuenta a posteriori que es mejor que el que tenemos actualmente.
Y este modelo educativo, dentro de 2 meses, las familias tendremos que dejar ahí unos 200, 250 euros en libros de texto, que quizás vaya a saber cuáles de ellos utilizan, cuando todo podría caber en un iPad. No, si todo cabe en un iPad. Pero si hasta el libro cabe en un iPad o en un ebook, con tinta electrónica. Lo importante es que se utilizara como libro, no que te hagan comprar el libro y que todo lo demás lo resuelvas con internet. Y al final el libro es un impuesto a la enseñanza y no un instrumento de aprendizaje. Es decir, deberíamos de establecer un modelo educativo en el que, además de, obviamente, formar en el conocimiento, enseñemos a los chavales la utilidad de la accesibilidad. Y que las habilidades y los soportes tecnológicos sean un complemento de su formación. Hemos pasado de un extremo al otro. Y lo bueno no es ni uno ni el otro. Es que yo me planteo lo bueno serían los dos. Román, me planteo si hasta la estructura aula, 25 sí. Chicos, 30 en fila, mirando una pizarra, sigue valiendo para cuando en realidad están todo el día conectados al móvil y al ordenador. La estructura aula con una pizarra allí, si la pizarra no se usa porque al final lo que estás proyectando en la pizarra es lo mismo que tienes en tu tablet o en tu portátil, la pizarra está aquí, no está allí. Pues si eso es como la gente hace las presentaciones. Los PowerPoints que ves de las distintas compañías son tristísimos. Sí. Es decir, es no interpretar un instrumento. Primero, se ha sustituido al Word, al tratamiento de textos, por el PowerPoint. ¿Por qué? Porque es más cómodo y se escribe menos. Un principio de economía de palabras. En segundo lugar, no hay cosa más estúpida que ir a una presentación en la que un tío te pone una transparencia y te la lee. En voz alta se lee más despacio que en voz baja. Entonces consigue que la presentación sea microespacios de atención, que son cada vez que pone una diapo, la lees y dices, no me interesa, desconecto, me pongo a pensar en mis cosas. En lugar de utilizar el instrumento, que es un PowerPoint o un Keynote de Apple, en reforzar conceptos que tú estás dando en tu presentación. Que lo que tú dices se refuerza con la pantalla, no yo leo lo de la pantalla. Bueno, eso es lo que pasa. En las clases es lo mismo. Si la pizarra dice lo mismo que la pantalla que tienes tú delante, estás en tu pantalla. La pizarra tiene que ser ese espacio común de conocimiento entre todos que luego lo refuerzas con habilidades, búsqueda, información que a cada uno le cause más interés para buscar preguntas que luego se planteen en clase como debate. De alguna manera, no sé si te has fijado que empieza a haber una cierta nostalgia por cosas que estamos dejando atrás, ¿no? Y ciertas webs de internet sienten nostalgia del papel. Entonces empezamos a ver imágenes, fotos en blanco y negro, textos muy largos, imposibles de leer en una pantalla convencional. Claro. Con lo cual, claro, a mí lo de la nostalgia me parece muy bien, pero es que internet está para lo que está. No, vamos a ver, es que hay un problema. La transformación brutal que está sufriendo el mundo, que es de lo que yo trato en Revolución, hace que encima suceda que las ideologías se han trastocado. Es decir, lo que es supuestamente progresista es profundamente conservador. Y lo que es conservador resulta que es progresista. Me explico. La ecología ideologizada y la sostenibilidad son conceptos profundamente conservadores que teóricamente los defienden las ideas de izquierda progresistas. Y es porque ante el cambio del mundo, que es un nuevo paradigma, lo que dicen es que me quede como estoy. Se vuelven profundamente conservadores. Eso le llamaba... había una teórica que se llamaba Virginia Postrel, que escribió un libro que se llamaba El futuro y sus enemigos, y hablaba precisamente de los estáticos. Los estáticos eran los progresistas, porque ellos eran los que decían no cambien nada, el cambio climático, empezaban con miedos y nos llenaban de miedo. Exacto, ¿no? Son miedos porque se han vuelto profundamente conservadores. Y en cambio, teóricamente, la derecha conservadora dice, no, como yo respeto la evolución del mercado y la evolución tal, pues es natural, pues que tire para adelante. Entonces estamos en un momento de cambio de paradigma real, ¿no? Es decir, oiga, ¿a dónde vamos? Yo creo que Internet y las tecnologías son muy buenas si sabemos y entendemos su utilidad. Exacto. Si no, pues son un peligro. Bueno, vamos a hablar de Internet. Hablas de Wikileaks. Por cierto, te llevas de parte de Periodista Digital We Steal the Secrets, el documental de Alex Gibney, que es aquí, bueno, ya nos hemos hecho fanáticos de él. Allí, recuerdo que en ese documental uno de los portavoces de Wikileaks dice, bueno, es verdad que los estados cada vez son más potentes, pero también es verdad que son más vulnerables, porque les hemos demostrado que podemos hacerles bastante daño. Pero la conclusión de Wikileaks, y lo cuentas en tu libro, es que al final tanto Wikileaks, ¿qué ha pasado? Que
han perdido financiación porque las tarjetas de crédito se han bajado los pantalones y han dicho no les ayudaremos, y el soldado Manning, pues lamentablemente, pues parece que le va a caer una cadena perpetua. Pero porque además Wikileaks no ha sido honesta. Es decir, ha cometido el mismo error que se ha cometido siempre, que es el pensar que los ciudadanos son imbéciles y yo soy el que le tengo que decir qué es lo que tienen que leer. Si usted tiene toda la información que tiene, no me la diseccione, no me la seleccione y no me la vuelque. Vuélquemela toda. ¿Pero quién la va a leer, Román? Bueno, ¿Quién entró a Wikileaks realmente? ¿Cuántos uno, ciudadanos han entrado a Wikileaks y se han leído? Pero cada uno buscaremos lo que queramos. ¿Por qué no hay información sobre el gobierno ruso? ¿Por qué no hay información sobre el gobierno coreano? ¿Por qué no hay información sobre el gobierno chino? Si existe. Si existe. Si es que, igual que antes eran el SALT 2 y las opciones 00 cuando había los dos bloques y entonces la guerra eran los misiles... y aquellas negociaciones terribles de los años 80 que llevó al fin del comunismo, ahora resulta que la debilidad de los estados tiene que venir por su vulnerabilidad, que es cierta. Y los ciudadanos somos más vulnerables, pero los estados también. Y el DNI electrónico es uno de los mayores instrumentos éxito que han hecho las administraciones públicas. Sí, porque la próxima vez que te pare un policía, pues ya lo vas a ver todo de ti. Lo va a ser todo de ti, pero yo a su vez también a la administración me puedo dirigir directamente, y todas esas medidas políticas que establecieron los políticos de gobernar con el pueblo pero sin el pueblo, que son las iniciativas ciudadanas, para que sean reales, no son 500.000 firmas presentadas de la calle, no. Tienen que ser con validación notarial. Hoy con un DNI electrónico la tienes, con lo cual el coste es cero. Y la capacidad de movilizar a la ciudadanía es a través de las redes. Y te puedes presentar en congresos de diputados. Si tú mañana sacas a las redes la siguiente frase: los partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos se financiarán como la Iglesia Católica y las ONGs, única y exclusivamente a través del dinero que recauden, con una casilla en la declaración del IRPF, derecha, izquierda, medio pensionistas, monárquicos, republicanos, aficionados al fútbol y a los toros, te dicen que sí. Y te presentas con 15 millones de firmas al Congreso. Y dices, si lo tienen que tramitar porque tienen validación digital, con firma electrónica. Y entonces vamos a ver si nuestras señorías son representantes del pueblo o son la partitocracia y representantes de la casta. Pues me temo que lo segundo. Pues yo me temo que lo segundo, pero a partir de ahí puedes tomar otra serie de medidas, de iniciativas legales. Y el problema es que los partidos políticos se transforman y lideran el proceso, o el mundo puede caer en el asambleísmo, que nunca ha sido el mejor sistema. De eso te quiero hablar. Antes de entrar en el tema de redes sociales, dices que el gran peligro de la red es que el medio sea el mensaje. Sí. McLuhan básico, ¿no? Totalmente. Ahora dices algo con lo que no estoy de acuerdo. Dices, una escritura sencilla, Twitter, lleva a un pensamiento sencillo. Tú dices que eso es un peligro, yo no lo comparto. Vamos a ver. Está mucho mejor escrito los 10 mandamientos de la ley de Dios, que son 177 palabras, que cualquier orden ministerial, que son miles. Esa es una verdad sobre la escritura sencilla y las palabras básicas. El problema es que si tú articulas todo en la limitación de Twitter de 140 caracteres, que es como estamos tendiendo, por esta moda de leer menos, porque la pantalla no es un buen soporte y porque para que, como la gente lee muy rápido, porque tiene una sobredosis de inputs, tiene que ser todo muy rápido y muy sencillo, al final, a la hora de estructurar el pensamiento masivo, la simplificación te lleva a la simplificación de las ideas. Directamente, y está comprobado. Es más, uno de los animales en extinción que vamos, está a punto de desaparecer mucho antes que el lince ibérico son las esdrújulas, porque ocupan muchos caracteres. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Y entonces, oiga, a mí me parece muy bien. Es decir, un titular, un resumen en 140 caracteres, bien hecho, es fantástico. Pero parece que tienen una capacidad y unas habilidades que no las tiene el común de los mortales. Pero si todos los resumes a 140 caracteres, al final el pensamiento acaba teniendo 140 caracteres. Por cierto, quizás lo más importante que se ha hecho hasta ahora en la historia de la humanidad, E igual a mc al cuadrado. Pero que es muy sencillo. Ahora, póntelo a explicar en 140 caracteres. Claro, sí. Póntelo a explicar. Recién ahora lo están entendiendo, recién ahora se está comprobando que parece que es cierto. Que parece cierto. Entonces tú ahora explicas en 140 caracteres. Pero, ¿sabes qué? Para mí, Román, el peligro de Twitter tiene otro peligro. Para mí, me asusta más de Twitter sus campañas de odio, su verborrea de odio, sus linchamientos. Bueno, basta que te pongan 2 etiquetas para que tú tengas que llevar eso, pues, de por vida, ¿no? Y creo que eso también está perjudicando al periodismo en internet. Sí, bueno, vamos a ver, yo hablo de
Yo dedico un capítulo al anonimato en las redes sociales porque me parece un peligro enorme. Es decir, aquí se ha confundido libertad con libertinaje. La libertad conlleva imprescindiblemente un ejercicio de responsabilidad. Y la responsabilidad es nombre, apellidos, cara y responsabilidad. Una persona detrás. Los nicks es la mayor cobardía que se puede tener en esta sociedad. Y las redes están llenas de nicks, de cobardes, de gente que insulta, descalifica, calumnia tranquilamente porque se esconde detrás de un nick. Debería estar rigurosamente prohibido. Rigurosamente prohibido, porque cada uno tiene que ser responsable de sus opiniones y tiene que apechugar con ellas. No se puede calumniar y difamar tranquilamente diciendo cualquier descalificación falsa sobre una persona y como estoy en el anonimato, pues no me va a pasar nada. Y como los jueces tampoco saben legislar la nueva sociedad, no, esto es fruto de las redes. Oiga, no, fruto de las redes, no. La realidad y la vida hoy está en las redes. Con lo cual tienen que estar sometidas a leyes. Claro. Y las empresas, es decir, yo no creo que se pueda poner un hashtag que sería política hija de, ¿no? No, claro. Como le ha pasado a Cospedal. No. Ahí me imagino que hay una empresa que tiene que decir, esto no va. Así como Google se enfada cuando yo pongo una foto subida de tono, pues Twitter debería tomar conciencia de que no se puede poner un hashtag diciendo Cospedal y tú tienes, hija de. Y además, pero tendrías que tener la capacidad de decir, muy bien, usted me acaba de insultar, me acaba de calumniar, me acaba de difamar. Hay multas, hay sentencias, podemos colapsar todo. Pero tiene que haber responsabilidad. Tiene que haber responsabilidad en todos los actos. La gente dice, no, usted está limitando la libertad de expresión. No. Yo la libertad de expresión no la limito. Si usted tiene las ganas de decir que yo soy un estafador, un ladrón que he robado y no sé dónde y soy un hijo de tal, dígalo. Entonces, yo probablemente le lleve a los tribunales. Yo no corto su libertad de expresión, pero usted va a tener que demostrar lo que está diciendo. Porque si no queda el estafador, el hijo de tal, no, si ya que usted lo quiere decir, dígalo. Pero demuéstrelo. Porque no puede ser que la gracia sea, dicen en las redes, porque aquí hay mucha gente que fabrica mentiras. Lanza con un nick falso cualquier tipo de descalificación o hashtag y luego lo rebota. En medios digitales, sí. En supuestos confidenciales, que son auténtica basura. Basura real, en la que dices, información falsa, pura información falsa. Pero ¿qué queda? Pero cogen y dicen, según han dicho en las redes, ya ha tenido mucho rebote, se lo fabrican ellos mismos y lo levantan. Y eso no puede ser. Respecto al tema de las redes sociales, una de las cosas que a veces comentamos en la redacción es que el PP ha perdido contacto con la calle, que hoy son las redes sociales, ¿no? Es decir, ha perdido contacto con muchas cosas. Es que en las redes sociales, y te lo pregunto porque tú eres asesor de campaña y asesor en temas políticos, hoy el discurso de la extrema izquierda es el discurso que ha copado las redes sociales, ¿no? Y no me sorprende porque quien ha tenido alguna vez alguna reunión con algún cerebro de la comunicación del PP, pues sabe que ya sabía lo que opinaban de las redes sociales y de Internet, ¿no? Sí, lo que pasa es que, vamos a ver, yo creo que en este momento las redes sociales empiezan a estar ya un poco en decadencia ante lo que se ha visto de que todo está grabado, todo está recogido y todo está absolutamente espiado. Todo. La gente empieza a tomar conciencia después de ya varios años de redes sociales que las redes sociales pueden ser un peligro, que lo son. Es decir, esta exposición de la intimidad de una manera tan abusiva, sin ser conscientes de que todo lo que se hace en Internet queda para siempre, por mucho que borres tu disco duro, lo formatees y lo tires al ordenador y lo destruyas, da igual lo que has hecho y queda, y te lo van a buscar. Si todo lo que se nos está espiando ahora, es decir, los 420.000 millones de emails que salen cada día de Estados Unidos que se graban, obviamente no hay tecnología para procesarlos. Pero como de repente tú te pongas en el punto de mira a los Estados Unidos, vamos, tu trazabilidad es mejor que la de una ternera que lleva un chip desde que nace. O sea, te encuentran de tu vida todo. Entonces, claro, las redes sociales hay que saberlas manejar. A mí me preocupa que hoy puedes hacer portadas de los informativos del mundo a través de una red social porque convocas a 2.000 delante de un palacio de gobierno. 2.000, que no es nada en un país de 45 millones de habitantes. Y entonces eso se convierte en primavera verde
en Perú, en España. Yo estaba en Perú, se han manifestado 1.500 y he leído que hay una primavera en el Perú. No, ahora están en invierno además. Pero no hay ninguna primavera social. La primavera social es la riqueza del país. Pero claro, 1.500 que se mueven por las redes sociales te montan un pollo. Entonces, eso hay que saberlo, entender y manejar. Y no darle importancia, no convertirlo en una realidad social. Es la realidad social esa. Porque luego lo hemos visto con el fenómeno de la OCM. Aquí, grande movilización, Puerta del Sol, todo lo que quieras, llegan las elecciones municipales y el Partido Popular se quedó con el 83% de las capitales de ciudades de España. Eran otros tiempos, pero se quedó el PP. Y luego los mejores de ese movimiento es que boicotearon todas las tomas de posesión de alcaldes del Partido Popular. ¿Qué democracia es esa? Si el pueblo ha hablado en secreto, en la urna, que es donde hay que hablar, que 5.000 desgarramantas se junten en la Puerta del Sol son 5.000 de 45 millones. O sea que tampoco te preocupa el tema. No, lo que tú ves en las redes sociales. No, además es que empieza a haber frikis de las redes sociales y es un movimiento muy endogámico el de las redes sociales. Pues pero hoy es una fuente de información. Absoluta. Y es no es un medio de comunicación, pero es una fuente de información. Es una fuente de información. Y es verdad que el Partido Popular jamás ha sabido utilizar las redes sociales. Ha habido casos puntuales como Esteban González Pons y algún otro que han sabido moverse medianamente en las redes sociales. Pero la estructura de comunicación del Partido Popular, catastrófica en el manejo de las redes sociales. Siempre tarde y mal. ¿Y tú como experto en comunicación política, qué le asesoras a tus clientes en materia de redes sociales? Bueno, pues fíjate, los candidatos que asesoro tienen que hacer un mix de comunicación. Tienen que hacer política a través de las redes sociales, pero si solo hacen política no tienen seguidores. Entonces tienes que hacer con unos porcentajes medianamente establecidos información personal, que es lo que hace que la gente se mimetice y se identifique con el líder, y teniendo esos seguidores que ya tu modelo o tu forma de entender la vida la comparten, píldoras políticas adecuadas en cada momento. Pero hay que saber medir la realidad. Es decir, el día que va a empezar el partido de fútbol de la selección de tu país, pues 10 minutos antes tú tienes que estar poniendo en Twitter, vestido con mi camiseta, vibrando con todos, vamos, el país que toque. Es decir, y eso además lo puedes hacer desde la izquierda, desde la derecha, desde el centro, pero la gente que te sigue dice, coño, este es uno de los nuestros. Lo que no puedes ser es un marciano. Es decir, fíjate, ayer fue de esos días para estudiar lo que es la comunicación política y los factores externos, ¿no? Partido Popular, que había estado calentando su EPA, que se le había dado al ABC en esa competición absurda que tienen ABC y La Razón a ver quiénes son más marianistas. Había hecho el smile de la bandera de España diciendo viene y sale la EPA a las 9:15, 12 horas más tarde del accidente de tren más grande de la historia de España en los últimos 40 años. Ayer la EPA, vamos, es que se diluyó y más. Y hoy, que seguirían los comentarios, se sigue hablando de heridos, se sigue hablando de muertos, se sigue hablando de un maquinista, se sigue hablando de la tecnología en ferrocarril y no de la EPA. Pero, y aparte, eché en falta, lo dije ayer en un programa, eché en falta que liderazgo, que ¿por qué no sale la ministra a las 2 horas del accidente a decir, en una rueda de prensa, decir, esto es lo que sabemos hasta ahora? Porque tienen miedo. Tienen miedo. Lo que pasa en Estados Unidos, por ejemplo, cuando pasa un accidente de este tipo, ¿no? Tienen miedo a comunicar. Es decir, cuando tú no tienes el hábito de la comunicación, te da miedo comunicar. Y esto es lo que le pasa a este gobierno. Es decir, una estrategia de comunicación puede reconducir el posicionamiento de imagen que tiene en este momento sobre el caso Bárcenas el señor Rajoy. Pues es muy difícil. Es muy tarde. Es muy tarde porque no ha empezado. Es decir, si desde el minuto 1 se hubiera dicho el nombre Bárcenas, si hubiera actuado, tú podías ir corrigiendo la deriva de lo que vaya sucediendo. Que el 1 de agosto Mariano Rajoy comparezca en el Parlamento y te digan, Mariano Rajoy va el 1 de agosto porque él quiere. Bueno, todos sabemos que para que Mariano Rajoy quiera ir un 1 de agosto al Parlamento español tiene que volver a nacer. Va obligado por las circunstancias. Y la estrategia de comunicación, la comunicación es una condición de continuidad, y más en una sociedad global comunicada. Lo que no puede ser es esporádico, no te sale, no es creíble, no tienes metodología. Es decir, yo también eché en falta que Ana Pastor, que se fue corriendo para allá, según llegara allí, dijera en 20 segundos, estoy aquí, estamos trabajando y cuando tengamos datos volveremos a hablar con ustedes. Ahora déjennos organizar y punto. Y dices, ahí están.
Si les hemos visto, pero hemos tenido que sacar nosotros las conclusiones de que estaban ahí y que estaban trabajando. Porque no se ha liderado, porque no hay práctica. Ni el delegado del gobierno, nadie salió, porque no hay práctica de hacer comunicación. La comunicación es imprescindible para que además los ciudadanos sepan lo que está pasando. No es que no tengan no solo la práctica, es que no sienten el deber de salir y decir, bueno, es que yo le tengo que explicar a la gente lo que pasa. Es que ellos creen que haciendo la gente lo interpreta y lo sabe todo. Y creen que el bien hacer se premia. Una de las máximas de la comunicación política es que todo aquello bien hecho y no comunicado opera en el ámbito de la opinión pública como aquello no hecho o incluso mal hecho. Y que aquello mal hecho pero bien comunicado opera en el ámbito de la opinión pública como bien hecho. Uno de los mejores manipuladores de la historia de España es el señor Borrell, cuando fue ministro de Fomento de Obras Públicas, que todo el mundo pensamos que todo el trazado de los aves de España y se iba al monte con los fotógrafos y con explicarles por dónde iban a pasar las cosas. Bueno, cuando se llegó al ministerio no había ni planos, pero todo era comunicación, no había ni una realidad detrás. Era algo mal hecho y bien comunicado. Y el Partido Popular se caracteriza muchas veces por hacer bien las cosas y como no las cuenta, operan como no hechas o como mal hechas. Y entonces, claro, es que se junta el espíritu de Arriola, que es no hacer nada pero cobrar mucho, con el espíritu de Rajoy, que es cuanto menos se haga mejor, estoy más tranquilo. Y así no se asumen riesgos. Claro, y a partir de ahí, ¿qué te pasa? Pues lo que les está pasando, que no empatizan con la opinión pública y que el liderazgo del posicionamiento y de la comunicación lo llevan terceros. Y en el futuro lo llevará Internet. Pues qué pena, lo tenemos que dejar. Si solo creían que era ese tertuliano, que es azote de los progresistas, antifranquistas, advenedizos, pues no, tenemos también... Y de los que gobiernan mal, ¿eh? A mí la ideología... A mí no me importa quién gobierna, sino cómo gobierna. Claro. Quien te ha escuchado en los últimos minutos, pues lo tiene claro. Pues les invitamos a descubrir la otra faceta de este experto en comunicación, que es Román Sendoya, y en su libro Revolución, editado por la editorial Secotia, pues ahí encontrarán las claves y de las consecuencias que nos puede traer el cambio tecnológico que estamos viviendo. Un placer, Román. Muchas gracias. Gracias a vosotros.